La habitación en la que Julián despertó no tenía esquinas. Todo era una curva suave de color blanco crema que emitía una calidez reconfortante. Al salir a las calles del paraíso, fue recibido por una explosión de colores vibrantes y risas constantes. La gente caminaba por avenidas de cristal, abrazándose y celebrando una alegría que parecía no tener fin. Durante los primeros días, Julián se dejó llevar por esa marea de optimismo. Era imposible estar triste cuando el aire sabía a melocotón y cada extraño te trataba como a un hermano perdido. Sin embargo, al cumplirse el primer mes, una pequeña astilla de inquietud empezó a clavarse en su mente. Notó que las risas no cambiaban de tono, eran constantes, rítmicas y después de un tiempo, profundamente artificiales. Un día, mientras caminaba por un parque de flores que nunca se marchitaban, Julián tropezó y vio cómo una mujer dejaba caer un pequeño amuleto de cristal que parecía ser un recuerdo de su vida anterior. El objeto se hizo añicos en el suelo. Julián vio por una fracción de segundo cómo el rostro de la mujer se contraía. Sus cejas se juntaron y un amago de sollozo empezó a formarse en su garganta. Fue un rastro humano de tristeza, algo natural ante una pérdida. Pero antes de que la primera lágrima pudiera rodar, dos hombres vestidos con túnicas amarillas aparecieron entre los árboles. No tenían armas, solo espejos circulares que reflejaban la luz del sol directamente a los ojos de la mujer. «No te preocupes, querida», dijeron con voces que sonaban como miel derretida. «En el cielo no hay espacio para la oscuridad. Vamos a ayudarte a encontrar tu centro de alegría». La mujer fue conducida hacia un edificio dorado que se alzaba en el horizonte como una aguja brillante. Julián, movido por un impulso de sospecha que no pudo reprimir, la siguió a distancia. Logró infiltrarse por un pasillo lateral y lo que vio a través de una rendija de ventilación le heló la sangre. La mujer no estaba en una sesión de consuelo. Estaba atada a una silla de luz blanca mientras un coro de voces grabadas repetía frases de felicidad extrema a un volumen ensordecedor. Por encima de ella, una lente enfocaba un rayo de energía azulada directamente en su lóbulo frontal. Julián vio cómo el cuerpo de la mujer se sacudía en espasmos violentos. Sus ojos, antes llenos de una tristeza genuina, empezaron a vibrar y a perder su profundidad. El proceso era una lobotomía espiritual. Vio cómo la resistencia de la mujer se desmoronaba mientras el rayo azul quemaba las conexiones neuronales que permitían sentir melancolía, duda o dolor. Después de unos minutos, el rayo se apagó y la mujer se puso de pie lentamente. Su rostro ya no era el mismo. Tenía una sonrisa tan amplia que parecía que sus mejillas se iban a desgarrar y sus ojos estaban dilatados, vacíos de cualquier rastro de inteligencia individual. «Siento tanta felicidad», susurró ella con una voz monótona que hizo que a Julián se le erizara la piel. Los hombres de amarillo la dejaron ir y ella salió al parque a reírse de nuevo con la misma frecuencia mecánica que todos los demás. El protagonista comprendió entonces la verdadera naturaleza del cielo. Era una dictadura emocional. La perfección del lugar no era un estado natural, sino un resultado obtenido mediante la mutilación del alma. Se dio cuenta de que si quería conservar su identidad, debía ocultar cualquier pensamiento que no fuera puramente eufórico. Pero el cielo tiene oídos, y los guardianes de amarillo pueden detectar la más mínima fluctuación en el aura de un alma. Julián empezó a sentir una rabia profunda, una ira justificada por la pérdida de la libertad de sentir. Y esa rabia fue su sentencia de muerte. Los guardianes de amarillo lo interceptaron esa misma noche mientras intentaba buscar una salida. Julián luchó, gritó y maldijo, liberando todo el enojo que había estado acumulando. «Prefiero sufrir y ser humano que vivir en esta mentira», gritaba mientras lo arrastraban hacia la silla de luz. Los guardianes no se ofendieron, simplemente sonreían con una compasión aterradora. «Estás enfermo de negatividad, Julián», dijeron mientras le colocaban los grilletes de energía. «Vamos a curarte para que puedas disfrutar de la eternidad como te mereces». El rayo azul descendió del techo y Julián sintió un calor insoportable perforando su cráneo.
Al principio, intentó aferrarse a sus recuerdos tristes, a la muerte de su perro cuando era niño, a la ruptura con su primer amor, a la soledad de sus últimos años. Sabía que esos recuerdos eran su ancla, pero el rayo era implacable. Sintió como cada imagen de dolor era envuelta en llamas y convertida en asizas. La rabia se evaporó, reemplazada por una sensación de vacío sintético. El miedo fue lo último en irse, sustituido por una descarga artificial de endorfinas que inundó su conciencia como una marea ácida. Su mente empezó a fragmentarse. El Julián que razonaba, el que dudaba y el que sufría fue borrado sistemáticamente, dejando solo una superficie pulida y brillante. Cuando los guardianes lo soltaron, Julián se desplomó en el suelo de mármol. Sus manos temblaban, pero no por debilidad, sino por un tic nervioso que lo obligaba a gesticular alegría. Intentó pensar en el horror que acababa de presenciar, pero su cerebro ya no podía procesar el concepto de horror. Cada vez que una sombra de duda intentaba cruzar su mente, una descarga de placer forzado lo golpeaba, obligando a emitir un sonido. Julián empezó a reír. Primero fue un jadeo, luego una carcajada corta y finalmente una risa histérica y descontrolada que rebotaba en las paredes doradas del edificio. Sus ojos estaban inyectados en sangre y las lágrimas que corrían por sus mejillas eran de puro trauma, pero su boca no dejaba de ensancharse en una expresión de júbilo absoluto. Había sido roto por completo. Ya no quedaba nada del hombre que buscaba la verdad. Ahora camina por las calles de cristal, saltando y cantando himnos de alabanza a un sistema que le arrebató su humanidad. Si alguien lo mira, solo ve a otro habitante feliz del paraíso. Pero si alguien pudiera ver a través de esa risa incesante, encontraría a un hombre gritando en el silencio de una mente que ya no le pertenece, condenado a una felicidad obligatoria que es más dolorosa que cualquier infierno imaginable. Julián es ahora la sonrisa más brillante del cielo y también la más vacía. El descenso de Adrián al abismo no comenzó con fuego, sino con una niebla densa y fría que parecía filtrarse a través de sus poros espirituales. Al despertar en aquel páramo de ceniza gris, lo primero que sintió fue un impulso desesperado por aferrarse a su identidad. Sabía que se llamaba Adrián, que había sido arquitecto y que tenía una pequeña cicatriz en la mano derecha por un accidente de la infancia. Estos recuerdos eran su escudo contra la desolación del lugar. Sin embargo, a medida que caminaba por las llanuras infinitas donde otras sombras vagaban sin rumbo, notó que el aire mismo parecía alimentarse de su pasado. Cada exhalación se llevaba un fragmento de su historia, dejando un vacío seco en su pecho. El proceso era lento, pero implacable. Primero desaparecieron los detalles triviales: el nombre de su calle, el color de la corbata que usó en su graduación, el sabor de su comida favorita. Adrián intentaba luchar contra el borrado mental recitando su biografía en voz alta, gritando sus logros hacia el cielo de color plomo. Pero las palabras, una vez pronunciadas, se disolvían en la niebla, y él ya no podía recordar qué había dicho apenas unos segundos antes. Vio a otros condenados a su alrededor, seres que ya no tenían rasgos definidos, que se limitaban a sentarse en el suelo mirando al vacío con ojos que habían perdido el brillo de la inteligencia. Eran cáscaras huecas que ya no gritaban de dolor, porque habían olvidado qué era lo que les dolía. El horror de Adrián radicaba en la conciencia de su propia desaparición. Sentía como las conexiones de su mente se deshilachaban una a una. Intentó recordar el rostro de la mujer que amó, pero las facciones de ella se mezclaron con las de extraños, hasta convertirse en una mancha borrosa e indistinguible. Desesperado, utilizó una piedra afilada para intentar grabar su nombre en su propio abrazo espiritual, pero la piel se regeneraba instantáneamente, lisa y virgen, borrando cualquier rastro de su existencia. El infierno no quería su sangre, quería su esencia. La verdadera tortura no era el castigo por sus pecados, sino la eliminación sistemática de la persona que cometió esos pecados. Pasaron lo que parecieron siglos de erosión mental. Adrián llegó a un punto en el que solo le quedaba una palabra, un último hilo de humanidad: su nombre.
Se repetía a sí mismo aquella palabra como si fuera un mantra sagrado, la única problema de que alguna vez había caminado sobre la tierra y amado y sufrido. Pero la niebla se volvió más tensa, envolviéndolo en un abrazo de amnesia absoluta. Sintió un tirón final en el centro de su conciencia, una sensación de algo que se rompía definitivamente. Abrió la boca para decir su nombre una última vez, pero el sonido que salió no fue una palabra, sino un susurro vacío y carente de significado. El concepto de yo se había evaporado. En ese instante, el dolor desapareció, la angustia, el miedo y la tristeza que necesitan de la memoria para existir, se extinguieron de golpe. Adrián ya no recordaba por qué estaba allí, ni qué leyes había roto, ni a quién había herido. Sus rodillas dejaron de temblar y su rostro perdió cualquier rastro de expresión. Se puso de pie, pero sus movimientos ya no tenían propósito. Sus ojos, antes llenos de la desesperación de un hombre que lucha por su alma, se volvieron transparentes y vacíos como el cristal empañado. Había dejado de ser un pecador para convertirse en parte del paisaje inerte del abismo. El infierno había ganado la batalla final. Sin recuerdos, no hay remordimiento. Sin identidad, no hay castigo que tenga sentido. Pero el sistema no lo liberó. Adrián quedó atrapado en una eternidad de indiferencia absoluta, vagando por las llanuras de ceniza, sin saber que alguna vez tuvo un nombre, una familia o un destino. Es ahora una cosa vacía, un residuo de conciencia que no siente frío ni calor, condenado a existir por siempre en un estado de nada consciente. El olvido no fue su salvación, sino el sello definitivo de su condena. Ser una sombra que ocupa un espacio en la oscuridad, sin nunca saber que alguna vez fue un hombre que intentó, desesperadamente, no ser olvidado.